Me quedé paralizado al ver a mi esposa sentada frente a un desconocido en una cena de parejas. Estábamos rodeados de viejos amigos, con sonrisas falsas y copas tintineando bajo las luces amarillas, cuando ella cruzó la sala con la facilidad de quien no esconde nada y se sentó frente a un desconocido. Yo estaba al otro lado, riéndome de un chiste que ni siquiera había oído del todo. Solo vi su sonrisa, una sonrisa que una vez fue mía. Me levanté lentamente, como en trance. Caminé entre las mesas, con el corazón cada vez más apagado por el sonido de las conversaciones y las risas a mi alrededor. Ella me vio. Y se quedó paralizada. La sangre desapareció de su rostro, con las manos enroscadas en el regazo, y por un segundo pareció una adolescente pillada con las manos en la masa. Él me miró con desdén, como si no lo supiera o no le importara. Me detuve frente a ellos. Mi mirada no reflejaba ira, solo cansancio absoluto. Dije solo una frase, solo quiero que estés feliz con tu elección, y entonces me di la vuelta y me marché sin mirar atrás, dejando atrás no solo esa cena, sino la vida que había construido con ella. Cuando llegó a casa y se dio cuenta de que me había ido, lo comprendió. Había dejado escapar al hombre que había soñado con cada detalle de su vida con ella, por alguien a quien apenas conocía si quería quedarse hasta el siguiente fin de semana. Y en ese momento, sola, rodeada por el silencio de nuestra casa vacía, empezó a comprender lo que había hecho. El amor es una elección diaria. No se trata de mariposas en el estómago, ni de clichés ni promesas. Se trata de despertar al lado de la misma persona y seguir queriendo conocerla mejor. Se trata de ver los defectos, las peculiaridades irritantes, las viejas heridas, y aún así elegir quedarse. Pero ella no lo hizo. Quería experimentar lo nuevo, lo emocionante, lo brillante pero duradero. Y mientras ella estaba envuelta en secretos, sonrisas robadas y mensajes borrados, yo cocinaba cenas, me ocupaba de los detalles, escribía notas que ya no leía. La traición no empieza en la cama. Empieza con el desinterés, con el desprecio silencioso, con respuestas secas, con el cariño que se convierte en una obligación. Y cuando me di cuenta de que algo no iba bien, no busqué pruebas. No instalé rastreadores, no fisgoneé en su teléfono. Solo observé. El distanciamiento. Las excusas. La risa que era más fácil para el teléfono que para mí. Las cenas canceladas. Los ojos que ya no brillaban al verme. Y me encontré borrada, disminuida, excluida de la vida que ayudé a construir. Hasta esa noche. Esa maldita noche de la cena. Lo más devastador no fue la traición en sí. Fue cómo se hizo. Fríamente. Con indiferencia. Como si no doliera, como si yo fuera solo otro capítulo cerrado. Me subestimó. Pensó que rogaría, que preguntaría por qué, que me disminuiría para entender. Pero ya había entendido. Me habían reemplazado, y ni siquiera por algo mejor. Solo por algo nuevo. Llegó a casa esa noche esperando encontrarme en el sofá, esperando una discusión, un arrebato. Pero encontró vacío. Ya me había ido. Sin gritos. Sin cartas. Sin notas. Solo silencio. El silencio de alguien que se amaba demasiado como para rogar por alguien que ya no veía valor en mí. Y fue en ese silencio que la culpa gritó en su interior. Ella lloró. Lo sé. Porque él me llamó docenas de veces en los días siguientes. Porque me envió mensajes, correos, intentó verme. Ella dijo que fue un error, que estaba confundida, que no significaba nada. Pero todo significaba todo. El hombre con el que estaba involucrada era una ilusión. Alguien que se aprovechó de su debilidad, su vanidad, su necesidad, su ego. Y mientras ella lidiaba con los restos de un amor que nunca fue verdadero, yo reconstruí mi paz. No fue fácil. Lloré. Me culpé. Intenté entender dónde me equivoqué. Pero el tiempo, ese maestro silencioso y cruel, me mostró que el amor no es suficiente cuando la otra persona ya se ha rendido. Intentó reconquistarme. Intentó usar los mismos caminos que una vez me cautivaron, los recuerdos, el olor de nuestro hogar, las canciones, los lugares. Pero yo ya era otra persona. El dolor me transformó.
Su ausencia me mostró que estaba completo antes de ella, y que podía volver a estarlo incluso después de ella. El amor no murió. Simplemente dejó de tener sentido para ambos. Y cuando finalmente me encontró en persona, meses después, con los ojos llenos de esperanza, y me entregó una carta con todas las palabras que tanto había esperado escuchar, todo se aclaró. Leí cada línea. Habló de anhelo, de arrepentimiento, de sueños rotos. Se disculpó. Dijo que aún me amaba. Que quería volver a intentarlo. Pero cuando terminé de leer, respiré hondo, cerré los ojos y le devolví la carta en silencio. Me miró, suplicando una reacción. Y simplemente dije: esperé tanto tiempo esta carta. Lástima que llegó demasiado tarde. Y sonreí. No con burla, sino con paz. Paz al saber que, por fin, ya no cargaba con ese dolor. Paz al saber que ella entendía lo que había perdido. Paz al no haberme convertido en el tipo de hombre que busca venganza. Había perdonado. Pero no había olvidado. Había seguido adelante. Y a mi lado había alguien que me veía, no como una opción, sino como una elección. Todos los días. Se quedó allí. Inmóvil. En silencio. Con lágrimas en los ojos, viendo al hombre que amaba irse de nuevo. Pero esta vez, para siempre. Y yo, seguí adelante. Porque a veces, la verdadera victoria no es recuperar a alguien. Es aprender a dejar de desearlo. Pero, ¿qué la llevó exactamente a traicionarme? ¿Qué la hizo arrojarse a los brazos de un desconocido a pesar de tener a alguien que la amaba con todo su corazón? ¿Qué representaba ese hombre para ella? ¿Y cómo fue que, aunque lo lamentaba, tuvo que ver cómo mi vida se alejaba de ella? Algo ocurrió en medio de todo esto, algo que jamás imaginó. Algo que le hizo comprender, cruel y definitivamente, que no todos los errores tienen solución. Y que, a veces, la pérdida es la única lección capaz de enseñar lo que realmente significa amar. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos ni apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, creemos que la fidelidad es la base, el respeto es la regla y el amor no se combina con la mentira. Las historias que escucharás son ficticio, pero conllevan verdades profundas. La traición destruye, corroe hogares, arruina vidas y deja cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Prepárate para sumergirte en narrativas intensas, llenas de emoción, giros inesperados y lecciones inolvidables. Presiona play y prepárate para escuche una historia impactante. Se llamaba Daniel. Un hombre común para quienes se cruzaban con él en la calle, pero extraordinario para quienes tenían el privilegio de conocerlo con calma. Había algo en su mirada, quizás la firmeza con la que se enfrentaba al mundo o la delicadeza con la que observaba a quienes amaba, que hacía que cualquiera bajara el tono y prestara atención. Era de los que no gritaban para hacerse notar. Su presencia era sutil pero impactante. Inteligente, amable, dedicado, nunca fue de los que se dejaban llevar por amores fortuitos ni por pasiones fugaces. Siempre creyó en el amor como una construcción diaria, como una casa construida poco a poco, con ladrillos de paciencia, respeto, silencio y presencia. Era arquitecto, y quizás por eso veía la belleza en detalles imperceptibles para otros, la forma en que alguien se arreglaba el pelo distraídamente, la forma en que sonreía al leer un mensaje, la pausa entre una palabra y la siguiente cuando alguien decía, te amo. Era un observador del mundo, pero sobre todo, un constructor de afecto. Se llamaba Lara. Inteligente, sensible, carismática. Poseía una de esas bellezas que no gritaban, sino que hipnotizaban. Sus ojos oscuros albergaban un universo entero y muchas preguntas. Lara era periodista, apasionada por las historias, las personas y por descubrir lo que se escondía tras sus máscaras. Desde pequeña, coleccionaba cuadernos llenos de notas sobre la vida de los demás, siempre con el deseo de comprender, sentir y vivir sus historias. Quizás por eso Daniel la cautivó desde sus primeras conversaciones. Era diferente a todo lo que había conocido. Había en él una calma que la desarmaba. No necesitaba conquistarla con grandes gestos, lo hacía en silencio. Se conocieron en un café, de esos que parecen sacados de una película, luz tenue, olor a café molido, jazz de fondo, mesas pequeñas y el discreto tintineo de las tazas.
Él leía un libro de arquitectura contemporánea, ella tomaba notas para un reportaje sobre el impacto de los espacios urbanos en la salud mental. Intercambiaron miradas pausadas. Un saludo por aquí, una sonrisa por allá, hasta que el destino, o la costumbre de volver siempre a los mismos sitios, los volvió a unir. Hablaron de arte, del miedo a envejecer, de sueños tontos y de grandes ambiciones. Y cuando ella le contó que siempre se había imaginado viviendo en un lugar donde pudiera ver el atardecer desde la ventana, él respondió con un brillo en los ojos: construyo lugares así. La frase se le quedó grabada en la cabeza durante semanas. La conexión surgió de forma natural. Sin prisas. Solo encuentros que se convirtieron en rutina, mensajes que se convirtieron en cariño y unas vacaciones en casa que se transformaron en ¿vivimos juntos? Lara, con su inquietud natural, encontró un refugio en Daniel. Y él, con su estabilidad, descubrió en ella lo inesperado que necesitaba para romper con su automatismo. No eran perfectos, discutían por trivialidades, tenían diferentes maneras de lidiar con las frustraciones y, a veces, guardaban silencio cuando debían. Pero había amor. Mucho amor. De esos que no se expresan solo con palabras, sino con miradas en el tráfico, tomados de la mano en medio del caos, cenas sencillas preparadas con cariño en los días malos. El apartamento donde vivían los reflejaba a ambos, libros por todas partes, plantas cuidadas con esmero, cuadros con citas cuidadosamente seleccionadas. La cocina era su lugar favorito, donde reían, bromeaban y hacían planes. Daniel había construido una pequeña estantería colgante solo para los cuadernos de Lara, y ella, a su vez, había creado un mural con fotos de sus proyectos arquitectónicos. Cada rincón de la casa tenía un poco de ambos, y eso era lo que la hacía tan especial. Sus amigos cercanos los veían como una pareja modelo. Eran compañeros en todo. Iban juntos a eventos, se ayudaban mutuamente con decisiones profesionales y tenían la costumbre de viajar una vez al año a un lugar nuevo, donde podían desconectar del mundo y reconectar. Eran cómplices. Había una intimidad silenciosa entre ellos que solo existe cuando dos personas se entregan por completo. A pesar de esto, como todas las parejas, pasaron por momentos difíciles. Hubo una época en que el trabajo de Lara requería viajes constantes, entrevistas en el extranjero y horas extras que la hacían más ausente. Daniel, por su parte, se sumergió en un ambicioso proyecto que consumía sus fines de semana. La distancia empezó a filtrarse en los pequeños detalles, los cafés que ya no compartían por la mañana, los mensajes que respondían tarde, las noches que dormían enfrentados. Pero aún así, discutían. Se veían en los descansos, intercambiaban notas que dejaban sobre la mesa e intentaban reavivar los rituales que los mantenían unidos. Daniel creía que todo era una etapa. Que el amor no muere de la noche a la mañana. Que el cansancio no es sinónimo de desinterés. No era ingenuo, simplemente insistía en ver el lado positivo, lo que aún podía salvarse. Lara, en cambio, a veces se perdía en sus propios pensamientos. Se preguntaba si seguía siendo la misma mujer de la que Daniel se había enamorado. Si aún lo hacía feliz. Se sentía presionada por todos lados, en el trabajo, en las expectativas familiares, en las exigencias silenciosas que se imponía. Y, como tanta gente, empezó a confundir el cansancio con la falta de amor. Aún así, había ternura. Daniel seguía preparándole el café exactamente como a ella le gustaba. Ella seguía alisándole el abrigo por la mañana antes de irse. Seguía habiendo besos, aunque más rápidos. Seguía habiendo abrazos, aunque cansados. Pero también había silencios que antes no existían. Pequeños ruidos que se hacían más fuertes con el tiempo. Se aproximaba un evento, una cena de parejas organizada por amigos en común, de esas en las que todos se reunían para celebrar el tiempo, los logros y los reencuentros. Daniel sugirió ir, aunque sabía que ella podría estar cansada. Lara dudó, pero aceptó. Y en los días previos a esa cena, ella parecía más distante que nunca. Él intentó acercarse, le preguntó cómo le había ido el día, hizo bromas, le llevó flores sin motivo, pero ella sonreía con la mitad de la cara, y con la otra mitad parecía estar en otra parte. Aún así, persistió. Porque eso era lo que él sabía hacer: cuidar, esperar, aguantar. Esa noche,
él eligió una camisa que ella siempre decía que le gustaba. Ella llevaba un vestido que él había comprado en uno de sus viajes. En el coche, intercambiaron pocas palabras. En el ascensor, hubo un largo silencio. Pero al entrar al salón, los recibieron con cálidos abrazos y brindis. Estaban rodeados de gente feliz, compartiendo historias y recuerdos. Se suponía que sería una velada tranquila. Una buena noche. Y por un momento, incluso pareció que lo sería. Sonrió más de lo habitual. Charló con entusiasmo con sus amigos. Y él la observó, sintiendo una punzada de alivio, quizá se reencontraban allí, en ese entorno familiar. Quizá aún había tiempo. Pero algo en esa sonrisa le provocó un escalofrío a Daniel. Era como si él no formara parte de su alegría. Como si estuviera celebrando algo que no los involucraba a ambos. Él aún no sabía qué era. Yo no sabía que se avecinaba. Simplemente lo presentía. Como quien oye el comienzo de una tormenta a lo lejos, incluso cuando el cielo aún está despejado. Como quien presiente que algo está a punto de cambiar para siempre, incluso sin ninguna evidencia. Era el tipo de silencio que precede al abismo. Esa noche, entre copas, miradas y palabras sueltas, el destino empezó a tejer los hilos de una historia que lo cambiaría todo. Daniel, aún creyendo en la posibilidad de reconstrucción, sonrió con ternura. Y Lara, dividida entre lo que tenía y lo que creía buscar, caminaba por la delgada línea entre el deseo y la duda. Pero, ¿qué nacía exactamente en ese silencio? ¿Qué había sentido afuera que la hizo perderse? ¿Y hasta qué punto puede alguien alejarse de quien ama sin darse cuenta de que ya está demasiado lejos? Todo parecía todavía completo, pero los primeros fragmentos ya se estaban formando. A la mañana siguiente de cenar, Daniel se despertó solo. Lara se había marchado temprano, escribiéndole que tenía algo que hacer en la oficina y que luego se encontraría con una amiga para comer. Se quedó allí un rato, mirando al techo. El espacio junto a su cama se sentía demasiado frío para ser domingo. Se levantó despacio, preparándole café por costumbre, aunque sabía que no estaría allí para tomárselo. Un pequeño detalle, casi invisible, pero doloroso. Así se manifestaba ahora su distanciamiento, ya no en peleas ni discusiones, sino en una sutil ausencia, en la silenciosa rutina que él aún insistía en mantener como si fuera un ritual de fe. Ese día, el tiempo transcurrió lentamente. Daniel fue a su oficina, revisó planos y escribió algunos correos electrónicos. Intentó concentrarse en el proyecto en el que estaba trabajando, pero su mente seguía divagando hacia lugares que había evitado. Cuando ella llegó a casa, eran más de las 5. Tenía el rostro cansado, la mirada baja y un beso apresurado en su mejilla. Dijo que necesitaba una ducha y que luego tenía que terminar un artículo. Él simplemente asintió, observándola desaparecer por el pasillo, sintiendo algo allí, algo que no podía alcanzar, pero que ya lo tocaba todo a su alrededor. Los días siguientes fueron una serie de ausencias disfrazadas de compromisos. Lara pasaba más tiempo fuera, siempre, resolviendo algo, con plazos ajustados, enfrascada en reuniones. A veces se iba antes de que él despertara, a veces volvía después de que se durmiera. E incluso cuando estaban en la misma habitación, parecía una cortina invisible entre ellos. Daniel empezó a notar poco a poco que sus ojos evitaban los suyos. Que su contacto era menos frecuente. Que su móvil estaba boca abajo o guardado a toda prisa cuando él se acercaba. No era paranoico. Nunca lo había sido. Pero tampoco estaba ciego. Intentó no confrontarla. Prefería observar, sentir. Porque aún quería creer que era solo una fase, que todo se resolvería solo. Pero en silencio, Daniel empezó a buscar respuestas. Empezó a fijarse en los horarios, en los detalles. Los diferentes aromas en su abrigo, los cambios de humor, las risas al teléfono que se detenían al entrar en la habitación. Y luego vinieron las excusas vacías. La entrevista de última hora. La reunión con un amigo que se está divorciando. El evento de la empresa que se reprogramó. Ese viernes, Lara se fue, diciendo que iba a cubrir una exposición en el centro. Daniel se quedó en casa, supuestamente terminando un proyecto. Pero una inquietud lo consumía, algo más grande de lo que podía controlar.
Sin planearlo, se fue. Se subió a su auto, condujo sin rumbo, hasta que estacionó a unas cuadras del lugar que ella solía frecuentar con sus compañeros de trabajo. Y esperó. No sabía exactamente qué buscaba, ni qué haría si lo encontraba. Simplemente siguió el impulso de alguien que ya no soportaba la duda que lo corroía. No tardó mucho. La vio bajar de un coche negro, con un vestido que no había visto en siglos. No estaba sola. Un hombre bajó por el otro lado. Elegante, seguro de sí mismo. No se tocaron, pero había algo entre ellos que resumaba intimidad. Caminaron juntos hacia un restaurante elegante, de esos que él y Lara frecuentaban en su aniversario. Daniel no lo siguió. No hacía falta. Esa imagen lo decía todo. Se quedó allí, de pie, con las manos en el volante, el corazón como un bloque de hormigón en el pecho. Regresó a casa sin derramar una lágrima. No por frialdad, sino porque la conmoción fue demasiado grande como para permitirle reaccionar. Cuando llegó horas después, él estaba en su habitación, fingiendo dormir. Entró despacio, se cambió en el baño y se tumbó en la cama como si nada hubiera pasado. Él olió un perfume que no era el suyo. O tal vez sí, pero usado de otra manera. También sintió el peso de la mentira en su aliento. Y entonces comprendió algo que dolió más que cualquier confirmación: ella ya no era suya. El final no llegó en forma de gritos ni confrontación. Llegó como un vaciamiento gradual. Durante los siguientes días, Daniel comenzó a aislarse. Poco a poco, dejó de esperar mensajes. Dejó de preparar café. Dejó de intentar forzar conversaciones. Empezó a dormir cada vez más tarde, evitando estar en casa, sin preguntarle a dónde iba ni cuándo volvía. Y Lara lo notó. Sintió el cambio, pero no podía identificarlo. No con claridad. Y le molestaba. Empezó a ser más amable, como si intentara compensar algo. Le enviaba mensajes con emojis que hacía tiempo que no usaba. Le traía postres que le gustaban. Pero todo parecía ensayado. Todo era un gesto sin alma. Y en silencio empezó a guardar sus pertenencias, sus libros, sus cuadros. No por venganza, sino por supervivencia. Se estaba desmoronando por dentro, preparándose para su ausencia definitiva. Hasta que llegó la invitación, la cena de las parejas. La misma a la que habían asistido meses antes como una de las parejas más admiradas entre sus amigos. Una nueva reunión, con amigos cercanos, risas de antaño y recuerdos que aún dolían. Lara dudó en aceptar, pero Daniel dijo que irían. No con enojo, sino con una serenidad que la desconcertó. Esa noche, ella se preparó a toda prisa. Parecía inquieta. Él, en cambio, estaba tranquilo. Se vistió como siempre, se ajustó el cuello en el espejo y se miró el reflejo con un cansancio ya conocido. En el coche, el silencio los envolvió de nuevo. Pero esta vez, había algo definitivo en él. En el comedor, entre abrazos y sonrisas, parecían una pareja más. Fingían bien. Las conversaciones fluían, se hacían brindis, pero algo flotaba entre ellos. Un vacío disfrazado de rutina. Una despedida a punto de suceder. Daniel se mantuvo discreto, atento. Lara, en cambio, parecía más inquieta. Iba de mesa en mesa, charlando con amigos, evitando su mirada. Hasta que, en cierto momento, la vio cruzar la sala. Como a cámara lenta. Y sentarse a la mesa de un desconocido. No fue un saludo, no fue una coincidencia. Fue intimidad camuflada en casualidad. Daniel la observó. La forma en que sonreía. La forma en que el otro hombre la miraba. No había duda. Solo confirmación. Se levantó de la mesa sin armar alboroto. Caminó con paso firme pero tranquilo. Al llegar a su lado, ella lo vio. Y se quedó paralizada. Con los ojos abiertos, la sonrisa desvaneciéndose, el vaso temblando en su mano. Simplemente se detuvo ante ellos, miró fijamente al hombre un instante, y luego la miró con la calma de quien ha llorado hasta el cansancio. Dijo una sola frase, en voz baja, firme, sin rencor.
Solo quiero que estés feliz con tu elección. Y se dio la vuelta. Salió de la habitación sin mirar atrás. Lara se quedó allí, paralizada, escuchando los susurros a su alrededor, intentando controlar el temblor de sus manos, sintiendo como su corazón se hundía en el silencio. No pudo moverse durante minutos. El hombre frente a ella parecía incómodo, mirando hacia otro lado, como si de repente se hubiera dado cuenta de que no formaba parte de esta historia, solo una consecuencia. Cuando Lara llegó a casa esa noche, lo primero que notó fue el silencio. Un silencio diferente. Daniel no estaba. No había luces encendidas, ni el olor del café que a veces preparaba por la noche. No había llaves en la encimera. Ningún sonido proveniente del dormitorio. Lo llamó por su nombre 1, 2, 3 veces. Nada. Abrió las puertas del armario. Faltaba la mitad de la ropa. Faltaban los cuadernos en el escritorio. En el baño, su espacio estaba vacío. Se sentó en el borde de la cama y solo entonces empezó a comprender. Se había ido. Sin alboroto. Sin gritar. Sin preguntar por qué. Simplemente se fue. Y en ese instante, con el pecho apretado y las manos frías, empezó a revivirlo todo. Cada gesto suyo que ignoraste. Cada detalle que diste por sentado. Cada silencio que fingiste ignorar. Y empezó a darse cuenta de que, tal vez, estaba realmente sola. Por primera vez. Pero aún no sabía que lo que venía después la desentrañaría por completo. Había algo que ella desconocía. Algo que cambiaría su percepción de todo. Una verdad a punto de salir a la luz. Una revelación que le daría a esa historia un peso que nunca imaginó que tendría. Lara pasó los siguientes días como si caminara entre escombros. La ausencia de Daniel llenaba cada habitación, cada silencio. Continuó con su rutina automáticamente, pero en su interior, algo se desmoronaba lentamente. Cada rincón de la casa le traía recuerdos, cada gesto cotidiano le recordaba su mirada, las pequeñas cosas que antes parecían triviales y ahora le parecían una tortura. Intentó escribirle, llamarlo, incluso ir a su antigua oficina, pero ya le habían dicho que se había tomado una excedencia y que viajaría por tiempo indefinido. No sabía dónde estaba, con quién estaba ni qué sentía. No sabía si sentía algo. Y eso la asfixiaba. Al principio, intentó convencerse de que él necesitaba tiempo. De que volvería, de que tendría la oportunidad de explicarle, de decirle que todo había sido solo un momento de confusión. Releyó viejos mensajes, intentó recordar el último, te amo, que había dicho en voz alta, y de repente, todo lo que había ignorado durante meses volvió a inundarla, el cariño que le había mostrado incluso cuando ya no le importaba, las caricias que había rechazado, las invitaciones que había declinado, las miradas que había fingido no ver. La culpa empezó a tomar forma. No solo lo había traicionado, sino que lo había disminuido en silencio. Había cambiado todo un amor por algo que ni siquiera podía distinguir si era deseo o necesidad. Con el paso de las semanas, el hombre con el que se había involucrado también empezó a actuar de forma diferente. Los mensajes se volvieron más escasos, las reuniones frías. Y una tarde, le dijo sin rodeos, me complicaste la vida. No se suponía que fuera así. Sabes que nunca prometí nada. Lo sintió como un puñetazo en el estómago. Estaba sola. Verdaderamente sola. Y en medio de ese vacío, una única certeza crecía, necesitaba disculparse. No porque esperara ser aceptada de nuevo, sino porque entendía lo que había perdido. No era solo a Daniel, era lo que él representaba. La seguridad de un amor que no necesitaba ser rogado, la lealtad de alguien que sabía cómo quedarse incluso en las dificultades. Tras semanas de silencio, tuvo una pista de dónde podría estar. Un amigo en común mencionó que participaba en un proyecto social para reconstruir escuelas en comunidades desfavorecidas, algo que siempre había querido hacer, pero nunca encontraba el tiempo. Era un pueblo pequeño y remoto, rodeado de montañas y valles. Lara no lo pensó dos veces. Se subió a su coche y condujo durante horas, repasando mentalmente cada detalle de su historia. Llevaba consigo una carta manuscrita que contenía todo lo que nunca había dicho. No era un intento de reconciliación,
sino un último intento desesperado de redención. Llegó una tarde gris, con el cielo pesado. Preguntó por él en casas y negocios, hasta que alguien le señaló una escuela en remodelación en la cima de una colina. Subió el sendero con las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza. Al verlo de lejos, martillando una estructura de madera con otros voluntarios, sintió un nudo en la garganta. Parecía diferente. Más ligero, más firme. Un hombre en paz con su propia ausencia. Esperó afuera hasta que la vio. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Y no hubo ira ni sorpresa. Solo algo que parecía haber sido aceptado mucho antes de ese reencuentro. Se acercó con calma, limpiándose las manos en sus pantalones manchados de pintura. Se quedó frente a ella como si ya supiera lo que venía. Lara le entregó la carta. Dijo que necesitaba que la leyera. Que era importante. Daniel no dijo nada. Se sentó en un banco de madera cercano, abrió el sobre y comenzó a leer. Ella permaneció frente a él, inmóvil. Sus palabras denotaban arrepentimiento, ceguera emocional, culpa. Admitió cada error, detalló las etapas de su relación, cómo se perdió a sí misma y el uno al otro. Al final, dijo que solo esperaba perdón. No un nuevo comienzo, sino el derecho a dormir un día sin cargar con el peso de haber destruido un amor tan verdadero. Terminó de leer en silencio. Dobló la carta con cuidado, como si guardara algo delicado. La miró. Y entonces dijo que había esperado esas palabras. Que leía cada línea como si reconociera los fragmentos de sí mismo que quedaban atrás. Dijo que la perdonaba. Sinceramente. Porque había guardado rencor durante mucho tiempo, pero luego comprendió que seguir guardando ese rencor en su interior era quedarse atrapado en algo que ya no existía. Ella lloró. Intentó controlarse, pero sus ojos ya no obedecían. Fue entonces cuando Lara le preguntó si estaba solo. Si había alguien. Quería saberlo, aunque le doliera. Y él dudó un segundo. Luego sonrió, una leve sonrisa, y dijo que sí. Que había alguien. Y que no se lo esperaba. La conoció allí mismo, en el proyecto. Una mujer que lo miró sin conocer su historia, sin expectativas, sin una sombra de comparación. Alguien que lo vio completo, incluso sin conocer sus partes heridas. Alguien que no heredó el peso del pasado, sino que construyó una nueva oportunidad con él. Y en ese momento, algo dentro de Lara se hizo añicos irreversiblemente. Quiso sonreír, quiso decirle que se alegraba por él. Pero las palabras no le salían. Porque en ese momento, comprendió brutalmente lo que significaba perder de verdad a alguien. Ella intentó ocultar su dolor, pero él lo notó. Se acercó, le tocó el hombro y le dijo, con voz firme, que ella había contribuido a forjar quien era ahora. Y que por eso, siempre habría respeto. Pero ya no había espacio para los dos. Ella asintió. Y le dio las gracias. Dijo que solo ahora comprendía la magnitud de lo que habían pasado. Y que realmente esperaba que él fuera feliz. Antes de irse, se dio la vuelta por última vez. Él ya estaba de vuelta en el trabajo, riéndose de algo que había dicho un compañero. Y lo vio sonreír con la misma intensidad de antes, pero para otra persona. Y allí, en ese silencio penetrante, cayó en la cuenta final. Esa misma noche, ya en casa, sola en una habitación demasiado grande para tanto arrepentimiento, abrió su teléfono. Una nueva notificación. Una publicación. Era una foto. Daniel y su esposa junto a un niño. Pequeño, de pelo rizado. Y el pie de foto, renacemos cuando amamos sin miedo. Gracias por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Lara tragó saliva con dificultad. Nunca supo que el niño existía. Nunca imaginó que estaría experimentando algo tan intenso, tan real. La última pieza del rompecabezas por fin había encajado. Había seguido adelante. Tenía una nueva vida. Una nueva familia. Y ahora, lo único que le quedaba era el silencio. El silencio de alguien que comprendió demasiado tarde. El camino de vuelta le pareció más largo que el de ida, aunque era el mismo. Lara conducía en silencio,
con la mirada fija en la carretera, pero su mente estaba desorganizada, como si alguien hubiera abierto todos los cajones de su memoria a la vez. No podía medir qué le dolía más, haber perdido a Daniel o verlo reconstruido en otra vida, sonriendo de nuevo, no como alguien herido que había superado, sino como un hombre completo, renacido, con propósito, con alguien que lo completaba sin necesidad de sanar. Los neumáticos cortaban el asfalto mojado, y apenas notó la llovizna que empezaba a caer. Aún podía oler la pintura en el aire, las voces infantiles de fondo, el sonido del martillo resonando como un cruel recordatorio de que el tiempo había pasado sin ella. Y por mucho que intentara comprender, solo podía culparse a sí misma. No solo por lo que había hecho, sino por no apreciarlo cuando aún podía. Por haber tenido que perderlo todo para comprender el valor de las pequeñas cosas, los gestos, los silencios que ahora gritaban en su ausencia. Sin saber a dónde ir, no regresó a casa. Se detuvo en un sencillo hotel de carretera, reservó una habitación y se quedó mirando el techo, con el cuerpo cansado y los ojos ardiendo. Todo en ella le pesaba. Encendió el teléfono y volvió a mirar la foto. La chica sonreía, le faltaban los 2 dientes delanteros, abrazaba a Daniel y a su nueva esposa. No había un pie de foto dramático, ni palabras indirectas. Solo amor, genuino, puro. Sintió un nudo en la garganta, y aún intentando ser fuerte, no pudo contener las lágrimas que se le escaparon en silencio. Era como si todo dentro de ella se hubiera roto. La pérdida, el arrepentimiento, el eco de sus palabras, ya no hay espacio para nosotros. Parecía un veredicto irrevocable. Y ella lo sabía. No había margen para la recuperación, ni para la reparación. Ni para un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, se despertó con la cara hinchada y un cansancio que no provenía del cuerpo, sino del alma. Subió a su coche y se dirigió a casa de su madre. Una mujer firme y atenta, siempre la había tratado con respeto. Tocó el timbre y la recibió con cierta sorpresa. Y antes de que pudiera decir nada, la mujer la recibió con un abrazo rápido y una mirada profunda. Se sentaron en el sofá, el mismo que había usado en tantas visitas anteriores. Lara intentó hablar, pero tartamudeaba entre sollozos. La madre de Daniel escuchó en silencio, con los dedos entrelazados en el regazo. Cuando Lara terminó, simplemente dijo, «Ya no tienes cabida en esta historia». Las palabras no fueron duras, sino sinceras. Sin crueldad, simplemente realismo. Añadió, «Lloró mucho, pero decidió vivir. Y nadie tiene derecho a arrebatárselo de nuevo». Lara le dio las gracias y se fue. Con cada paso, sentía como si enterrara las últimas ilusiones que albergaba. No había vuelta atrás. Ya nada de esa antigua vida le encajaba. Se sentó en el coche, se miró en el retrovisor y, por primera vez, se vio tal como era, una mujer sola, marcada por las decisiones que había tomado. Y no había escapatoria. Pasaron las semanas. Volvió al trabajo, se sumergió en el reportaje, en el ruido de las redacciones, intentando silenciar su mente. Empezó a escribir una columna personal como una forma de purgar el dolor, sin mencionar nombres, sino describiendo sentimientos, pérdidas y fracasos emocionales. El texto se viralizó y ganó lectores. Personas que se identificaron con el sentimiento de arrepentimiento, con la sensación de haber dejado escapar lo más puro. Era su forma de decirle al mundo lo que ya no podía contarle. E incluso con el reconocimiento que empezó a llegar, no hubo satisfacción. Era como si todo lo que había logrado ahora tuviera un sabor amargo, como si nada pudiera reemplazar lo que había perdido. Intentó salir, conocer a otras personas. Alguien se acercó a ella, intentaron hablar. Pero su mirada siempre estaba en otra parte. No había espacio para nadie. Todo seguía girando en torno a él, aunque ya no fuera suyo. Daniel, por su parte, no miró atrás. Cumplió la promesa que se hizo a sí mismo cuando decidió irse, nunca dejar que el pasado volviera a arruinar lo que había construido con tanto esfuerzo. La mujer a su lado era diferente en todos los sentidos. No pedía pruebas, no exigía gestos. Lo aceptaba como era, sin viejas expectativas, sin viejas heridas que sanar. Y él, ahora, era más ligero. Ya no era el hombre que caminaba en silencio, intentando salvar una relación que ya había terminado.
Ahora, era alguien que caminaba junto a él, que aprendía a diario sobre el cariño sin miedo. Y la chica, la hija de su nueva pareja, se convirtió en un vínculo que lo acercó aún más a la idea de familia. Ella lo llamaba Dan, con la naturalidad de quien siente amor. Y él le correspondía como si hubiera nacido para ello. No necesitaba lazos de sangre para ser padre. Solo necesitaba entrega. La nueva vida no era perfecta. Tenía sus desafíos, sus pruebas de realidad. Pero había verdad. Y eso era lo que había aprendido a valorar. La lealtad en su mirada. El compromiso, no con palabras, sino con acciones. Nunca habló mal de Lara con nadie. Cuando le preguntaban, simplemente decía que algunas historias terminan, aunque los sentimientos no desaparezcan por completo. Nunca deshizo el pasado. Simplemente comprendió que ya no podía cargar con él. En un evento benéfico del proyecto en el que participaba, lo invitaron a dar una charla sobre reconstrucción. No solo de espacios físicos, sino también de autorreconstrucción. Subió al escenario y habló con voz firme pero emotiva: no estamos obligados a quedarnos con alguien que no decide quedarse. Pero somos responsables de no abandonarnos en nombre de un amor que ya no nos ve. Reconstruir duele. Pero quedarse atrapado en lo que ya no existe destruye. El público le dedicó una ovación de pie. Y ella, Lara, lo estaba viendo todo en directo. No se había enterado del evento, había encontrado el enlace por casualidad en redes sociales. Él lo vio todo con lágrimas en los ojos, murmurando las palabras. Cada frase fue un golpe. Pero también una liberación. Por primera vez, aceptó que necesitaba seguir adelante. Cerró su portátil, respiró hondo y miró a su alrededor. El apartamento estaba intacto, pero no era otro hogar. Era un lugar de recuerdos. Decidió que cambiaría. Empezaría de cero, en un barrio diferente, en un espacio diferente. Quería, de alguna manera, darse la oportunidad de empezar una nueva historia. Y aunque nunca encontrara un amor como el que perdió, al menos quería convertirse en alguien que no repitiera los mismos errores. Empezar de nuevo no borra lo hecho. Pero es la única manera de evitar perderse por completo. El último domingo de ese mes, mientras Daniel y su nueva familia hacían un picnic en el campo, la niña se recostó en su regazo y le preguntó si era cierto que las flores crecen más fuertes cuando se podan. Él sonrió y respondió: no siempre. Algunas florecen incluso después de haber sido casi destruidas. No crecen por la poda. Crecen a pesar de ella. Y ella, en algún otro lugar de la ciudad, plantó sus primeras semillas en una pequeña maceta en el alféizar de un nuevo apartamento. Sin Daniel. Sin promesas. Solo con el deseo de ser alguien mejor de lo que era. Porque comprender el dolor que causó es un paso. Pero nunca, jamás, será mayor que el peso de saber que ya era demasiado tarde. El nuevo apartamento tenía poco más de 50 metros, vacío y desnudo, con las paredes aún desnudas, pero para Lara, ese espacio era más que metros cuadrados, era un acto de renuncia. No solo de la casa donde había vivido con Daniel, sino de todo lo que representaba esa antigua vida. Se había despedido de lo que fue, de lo que pudo haber sido y de lo que nunca volvería a ser. Era la clase de nuevo comienzo que nadie celebra, porque no está motivado por la esperanza, sino por la necesidad. Vivir en esa casa, rodeada de recuerdos que insistían en gritar cada vez que tocaba un objeto, se volvió insoportable. Así que empacó todo lo físico y dejó atrás lo intangible, pero que todavía pesaba como un ladrillo en su espalda. En el nuevo espacio, decidió traer casi nada con historia. Compró muebles básicos, cambió los colores de las paredes y plantó 2 violetas en la ventana, pequeñas, frágiles, como ella sentía, pero con el potencial de florecer si se regaban con regularidad. Las semanas siguientes fueron silenciosas. El trabajo llenaba sus días, pero las noches aún traían el sonido de la ausencia. Había dormido sola antes, pero ahora era diferente. No era la ausencia de un cuerpo a su lado, era la ausencia de un futuro. Un futuro que conocía bien, uno que había sentido con sus propias manos, y que ahora pertenecía a otra persona. Daniel no formaba parte de sus conversaciones, ni siquiera de las que mantenía en silencio consigo misma. Pero él estaba allí, entretejido en cada decisión,
Cada gesto de autocuidado, cada intento de reconstrucción. El amor no había desaparecido. Simplemente había dejado de ser esperanza para convertirse en un recuerdo. Una fría tarde de viernes, Lara fue invitada a hablar en un evento literario sobre la relación entre las emociones y la escritura. Había publicado una serie de crónicas sobre la pérdida, y su nombre comenzaba a sonar en círculos que no frecuentaba. Subió al escenario con las manos sudorosas, el corazón apesadumbrado, pero con la frente en alto. Habló de cómo el dolor es la materia prima de historias conmovedoras y de cómo los sentimientos no resueltos se transforman en personajes y narrativas. Al terminar, recibió un aplauso entusiasta. Un caballero del público se acercó después, elogió su escritura y le dijo algo que se le quedó grabado: es hermoso ver a alguien transformar la destrucción en arte. Pero solo espero que también te estés reconstruyendo, no solo escribiendo sobre ello. Eso la impactó profundamente. Se dio cuenta de que aún había una brecha entre lo que mostraba al mundo y lo que realmente sentía. Escribir era un alivio, sí. Pero no sanaba. Aún había demasiadas heridas abiertas para eso. Por otro lado, Daniel vivía casi al revés. Sus días estaban llenos de propósito, sus proyectos lo impulsaban y su nueva relación florecía con serenidad. La presencia de la chica en su vida lo hacía más ligero, más espontáneo, como si hubiera algo mágico en ser un modelo a seguir para alguien tan puro. No necesitaba demostrar nada. No había presión, ni miedo a la comparación. Era un amor puro, vivido en libertad y respeto mutuo. Aún así, había inevitables momentos de silencio, en los que su mente volvía a preguntas sin respuesta. No porque quisiera respuestas, sino porque las preguntas formaban parte de la persona en la que se había convertido. Fue durante una cena, en un pequeño restaurante al que solían ir en pareja y que ahora frecuentaban con su nueva pareja y la hija de esta, que algo le impactó. La chica pidió ir sola al baño. Al regresar, llevaba en la mano una flor de papel que le había regalado una mujer sentada en otra mesa. Era Lara. Estaba allí, inesperadamente, sola, más delgada, más sobria, con la mirada de quien ha pasado por un invierno interior. Daniel la vio. Ella lo vio. Y el tiempo se detuvo un instante. Ella simplemente sonrió levemente y se levantó, saliendo del restaurante sin decir palabra. No por cobardía, sino por respeto. Sabía que ya no tenía derecho a ocupar ese espacio. La escena quedó grabada en su memoria durante días, pero no la mencionó en casa. No porque hubiera nada que ocultar, sino porque no quería que un encuentro accidental con el pasado perturbara lo que ahora era el presente. Pasó otra semana hasta que Lara, impulsada por un sentimiento difícil de explicar, decidió escribir una última carta. No para pedir nada. No para provocar. Solo para corresponder. Quería que él supiera que intentaba ser mejor persona, aunque ya no tuviera ningún efecto práctico en su vida. Le escribió con sinceridad, diciéndole que nunca volvería a buscarlo, que deseaba que fuera feliz con la mujer a su lado y que estaba agradecida por todo lo que había aprendido. La carta fue entregada por la secretaria de la oficina de Daniel, quien aún mantenía contacto con ambos. Al leerla, sintió algo diferente. No era dolor, ni anhelo, ni compasión. Era un final legítimo. Por primera vez, sintió que ella entendía lo que había sido destruido. Y que tal vez, ahora, entendía lo que realmente significaba amar. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Y con ellas, también los personajes de esta historia. Lara continuó escribiendo, comenzó un nuevo proyecto personal y se involucró en iniciativas sociales que apoyaban a mujeres emocionalmente desgarradas. Usó su dolor para guiar a otras que, como ella, se habían perdido a sí mismas. Ya no buscaba el amor. Buscaba un propósito. Y descubrió que, a veces, reconstruirse es mucho más difícil que encontrar a alguien nuevo. Pero también mucho más valioso. Daniel fue invitado a hablar en un seminario sobre arquitectura e impacto social. Subió al escenario con seguridad, y entre tantos temas técnicos, se aseguró de mencionar algo que le venía de dentro: nada de lo que he construido con mis manos tendría valor si primero no hubiera aprendido a reconstruir mi corazón. Los proyectos que me rodean son importantes, pero los proyectos internos, los que nadie ve, son los más difíciles y los más transformadores.
Recibió una ovación de pie de un público emocionado. Al final, recibió abrazos y apretones de manos, y entre los presentes, discretamente al fondo, alguien observaba en silencio. Lara se había ido. Se sentó en la última fila. No lo buscó después. Simplemente escuchó. Y luego se fue. Él sabía que ese sería su último adiós. El más sincero. El más silencioso. Esa misma noche, ya en casa, encendió las luces de la nueva habitación, cogió un libro, se sentó en el borde de la cama y contempló el jarrón de violetas. Las flores crecían. Lentamente. Pero con paso firme. Y en ese instante, comprendió que, a pesar de todo, ella también. Ya no había culpa, ni autoengaño, ni esperanza de lo que nunca llegaría. Solo ella. Y eso, por muy duro que fuera, era suficiente. Mientras tanto, en una casa no muy lejana, Daniel acostaba a su hija. Ella le pidió un cuento. Él se lo inventó, como siempre. Pero al final, dijo una frase que resonó en la habitación silenciosa: toda historia tiene un punto de inflexión. Y a veces, el punto de inflexión es descubrir que el final no tiene por qué ser donde todo termina, sino donde todo vuelve a empezar. Ambos siguieron sus caminos. Paralelos. Distintos. Y aún sin saberlo, caminaban bajo el mismo cielo. Ahora, finalmente listos para el siguiente capítulo, cada uno en el libro que eligieron escribir. El tiempo siguió su curso, indiferente a las huellas que dejó en quienes amaron con tanta intensidad. Lara ya no marcaba sus días con recuerdos, pero aún sentía, en ciertos momentos tranquilos de su rutina, el peso de todo lo que había sido. Sus mañanas se volvieron más ligeras, su trabajo más maduro, su escritura más profunda. Se había transformado, no en una nueva persona, sino en una versión más sincera de la mujer que una vez fue. En ese nuevo apartamento, ahora con colores propios, nuevos cuadros en las paredes y plantas creciendo con silenciosa fuerza, Lara había descubierto una forma de existir sin buscar aprobación, sin compararse con el pasado. Aún quedaban recuerdos, por supuesto, algunos ocultos en cajones, otros impresos en su escritura, pero ya no eran grilletes, eran registros de un camino difícil pero necesario. Fue en sus palabras que el viejo sentimiento encontró alivio, y a través de ellas que tocó otras vidas, sin pretensiones, sin vanidad, solo con la cruda verdad que ahora sabía cómo llevar. Una tarde lluviosa, le pidieron a Lara que escribiera un artículo especial sobre familias formadas fuera de las normas tradicionales. Era un proyecto a largo plazo que incluía entrevistas, viajes y la oportunidad de reconectar con realidades que, de alguna manera, la ayudarían a comprender mejor lo que había vivido. Entre las familias nominadas para el artículo, había una cuyo nombre inmediatamente le despertó algo: Daniel. La sugerencia provino de una maestra de preescolar que había leído sus artículos y pensó que el arquitecto y su nueva familia ilustrarían el poder de empezar de cero. Le tomó días decidir si proseguir con la entrevista o no. No sabía si él aceptaría, ni si era correcto abrazar de nuevo algo que podía reabrir heridas que finalmente estaban sanando. Pero había algo más grande que la curiosidad. Era como si la vida, con su sutil ironía, le ofreciera una última oportunidad para verlo todo con nuevos ojos. Envió un correo electrónico formal, identificándose como reportera, sin mencionar sus experiencias. Le preguntó si estaría dispuesto a compartir su historia con el proyecto. La respuesta llegó 2 días después, objetiva, cortés y sin mostrar ninguna incomodidad. Aceptó. Ella programó la entrevista para una semana después, en el centro comunitario donde él era voluntario. No hubo emoción en su respuesta, ni se mostró abierto a conversaciones paralelas. Fue, una vez más, él demostrando que sabía distinguir entre lo que era y lo que era. Y ella lo respetó. El día señalado, Lara llegó temprano. El lugar era sencillo, con niños jugando en el patio, el personal organizando materiales y las paredes cubiertas de dibujos coloridos. Estaba sentada en una sala de lectura, con la grabadora en la mano, esperando cuando él entró. Vestía de forma informal, con el pelo un poco más largo y la misma mirada fija. Por un instante, el mundo a su alrededor quedó en silencio. Se puso de pie, extendió la mano y él la estrechó con firmeza, sin vacilación, sin exagerar la distancia. Solo por cortesía.
se sentaron uno frente al otro. Ella le agradeció que la invitara. Él simplemente asintió con una breve sonrisa. La entrevista comenzó con preguntas técnicas sobre el proyecto, las decisiones arquitectónicas y los retos del voluntariado. Respondió con naturalidad, sin evasivas, pero manteniendo la conversación dentro de los límites profesionales. Lara escuchó atentamente, admirando la claridad con la que hablaba de construcción, de espacio, de estructurar vidas que necesitaban una base sólida. Cuando la conversación se desvió hacia lo personal, fue cautelosa. Le preguntó cómo había sido la transición de su antigua vida a la actual, cómo conoció a su pareja, cómo fue formar una familia con un hijo que no era suyo. Él respondió con sinceridad, diciendo que fue como encontrar refugio después de una tormenta. Dijo que aprendió a amar de nuevo poco a poco, que necesitaba confiar en el tiempo, que no se trataba de olvidar, sino de no aferrarse. Y cuando ella le preguntó si guardaba rencor del pasado, guardó silencio unos segundos antes de decir, no. Porque si lo cargara, estaría arrastrando una cadena por todo lo que vivo hoy. Y no sería justo ni para quienes me rodean. Ni para mí. Hubo un momento en que el silencio entre ellos se prolongó. Ella bajó la mirada, como si sus palabras fueran un espejo. Y entonces dijo algo que no estaba escrito, que no estaba en el papel, pero que se le escapó como un suspiro: has construido algo hermoso, Daniel. Y aunque no forme parte de ello, es hermoso saber que has florecido. Él la miró un instante, con una mezcla de tristeza y aceptación en su mirada. Simplemente respondió, a veces, necesitamos perderlo todo para descubrir que podemos florecer de otra manera. No era una acusación. Era un reconocimiento. Y ella lo sintió. Antes de irse, le agradeció la entrevista, el respeto con el que lo había conducido todo. Ella le devolvió el agradecimiento y, al salir, encontró a la niña jugando en el pasillo con otros niños. Impulsivamente, se agachó y elogió el colorido dibujo que había hecho en el papel. La niña sonrió, sin saber quién era, solo viendo a una amable adulta. Era un retrato sencillo, una casa con jardín y 3 figuras, una mujer, un hombre y un niño. Lara sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. No era su lugar, y lo sabía. Pero ahora podía mirarlo sin dolor. Solo con respeto. En los días siguientes, escribió el artículo con el cariño de alguien a quien una vez amó. No omitió nada, no idealizó nada, pero tampoco lo distorsionó. Dejó que las palabras hablaran por sí solas. Al final, se sintió extrañamente libre. Era como si, al escribir sobre él como reportero, hubiera dejado de escribir sobre él como recuerdo. La misma semana de la publicación del artículo, ella recibió un mensaje suyo. Breve. Simplemente diciendo que lo había leído, que le parecía respetuoso y que esperaba que a ella también le fuera bien. Ella respondió que lo estaba intentando. Y por primera vez, él sintió que tal vez sí lo estaba haciendo. Un día, mientras revisaba papeles viejos, encontró un sobre amarillento con fotos que había guardado antes de mudarse. Era una secuencia de imágenes de viajes, de risas espontáneas, de un amor que ya no era suyo. Las miró un momento, luego las guardó en el sobre y las guardó en el fondo del cajón. No como quien niega el pasado, sino como quien finalmente comprende que algunos recuerdos pertenecen solo a lo que fue. Y que está bien dejarlos donde están. En la vida de Daniel, las cosas también adquirieron un nuevo cariz. Siguió involucrado en proyectos sociales, hizo planes con su pareja y, ocasionalmente, vio las crónicas de Lara circulando en línea. Leía con curiosidad, a veces con admiración, y otras con una ligera punzada. Sabía que algunas de esas palabras provenían de sus experiencias. Pero no se permitió ahondar más de lo necesario. Conocía el peso de volver demasiado a lo que ya había sucedido. Conocía el riesgo de reabrir heridas que finalmente habían sanado. Una noche, mientras caminaba con su compañero, le preguntó si aún sentía algo. No celos, sino honestidad. Tardó un rato en responder. Entonces dijo, siento respeto. Porque no se construye algo así y luego se borra. Pero esto ya no forma parte de mí. Es parte del camino. Y he seguido adelante. Ella simplemente le apretó la mano con más fuerza y continuaron en silencio.
Ambos habían comprendido algo que a muchos les toma toda la vida comprender: el amor no garantiza la permanencia. Y el perdón, por doloroso que sea, a veces es el mayor gesto de libertad que uno puede ofrecer y recibir. No para regresar, sino para seguir adelante. El dolor de la pérdida enseña, pero es la decisión de no repetirla la que transforma. Ahora, con los caminos estabilizados y nuevas vidas floreciendo definitivamente, se avecinaba una curva final. Algo que ninguno de los dos esperaba, pero que llevaría la historia a un final marcado no por el reencuentro, ni la venganza, ni la redención gratuita, sino por algo aún más excepcional: la madurez. Y por un gesto final que demostraría claramente que algunas historias no terminan con un grito, sino en el silencio de quienes aprendieron, perdieron y finalmente supieron soltar. Unos meses después de la entrevista, el artículo que Lara había escrito fue nominado a un Premio Nacional de Periodismo. El reconocimiento fue una sorpresa, no por su mérito, pues sabía que había hecho un esfuerzo sincero, sino porque esa pieza, más que ninguna otra, era la más íntima que había escrito. Y no porque expusiera hechos pasados, sino porque transmitía sentimientos que antes no había podido organizar. La nominación le trajo visibilidad, invitaciones, entrevistas y una agenda repleta de eventos a los que nunca se habría atrevido a asistir. Decía que era el poder de la escritura, pero en el fondo sabía que también era el resultado de un dolor bien trabajado. Ese dolor que finalmente daba paso a algo diferente. No a una felicidad eufórica, sino a la serenidad. No a un autoperdón fácil, sino a una responsabilidad emocional. Y entre quienes la felicitaron, quienes dijeron que sus palabras los habían conmovido, muchos dijeron que habían aprendido a reconocer las señales, a valorar lo que tenían en casa, a no repetir el error de ignorar el amor sincero. Escuchó cada una de estas confesiones como si la hubieran atravesado con finas agujas, pero se sintió agradecida. Sabía que si lo que había vivido podía al menos evitar que otros destruyeran sus propios vínculos, entonces tal vez no todo había sido en vano. Daniel, por otro lado, estaba expandiendo su proyecto de arquitectura social. Lo habían invitado a unirse a un consorcio internacional que buscaba soluciones sostenibles en regiones vulnerables. Era una oportunidad con la que siempre había soñado, pero ahora, con una nueva familia, implicaba decisiones más complejas. Habló largo y tendido con su pareja, sopesando los pros y los contras, y juntos llegaron a la conclusión de que debían ir. Era un nuevo país, una nueva cultura, una oportunidad de empezar de cero, llevando a su hija como parte oficial de la familia. La niña, emocionada, dibujaba la nueva casa que imaginaba tener allí y le preguntaba a diario sobre el nuevo país. Su madre, segura de sí misma, le dejó claro que solo se embarcaría porque sabía que el hombre a su lado era leal. Y eso era todo lo que necesitaba. Ya habían hecho planes, puesto la casa a la venta, cerrado los contratos y se habían despedido de sus amigos cuando, una semana antes del viaje, un sobre anónimo llegó a la puerta de Daniel. Dentro había una sola foto. Una foto de la cena de la pareja, capturada por uno de los fotógrafos contratados para el evento. En la imagen, Lara estaba sentada a la mesa con el otro hombre, y al fondo, Daniel caminaba hacia ellos. El momento exacto del cambio. El fin del pasado. Ningún mensaje. Ninguna firma. Pero él lo sabía. No era una provocación, ni una advertencia. Era un recordatorio. Alguien había decidido que necesitaba ver, una última vez, la instantánea del momento en que todo cambió. Y miró la foto unos segundos, luego la dobló y la guardó en una caja donde guardaba recuerdos de otro tiempo. No le dijo nada a su pareja. No por omisión, sino porque comprendió que esa imagen ya no tenía poder sobre él. Era un registro. Eso era todo. Llegó la noche de la ceremonia de premios y Lara asistió sola. Llevaba un discreto vestido azul oscuro y el pelo recogido en un sencillo moño. Cuando anunciaron su nombre como ganadora, subió al escenario con paso firme. No sonrió con euforia, solo con gratitud. Tomó el micrófono y respiró hondo. El público esperaba un discurso técnico, un agradecimiento, pero ella comenzó con una frase que silenció a la sala: nadie pierde al amor de su vida de la noche a la mañana. Sobrevivimos la pérdida en silencio, un gesto a la vez, hasta que el otro no tiene a dónde ir. Continuó diciendo que escribir ese artículo la obligó a enfrentarse a sí misma, que el texto hablaba de él,
pero también de ella, y sobre todo, de lo que se aprende cuando todo está deshecho. Dijo que si hay algo que vale la pena preservar en cualquier historia, es el respeto. Porque cuando el respeto muere, el amor no tiene dónde vivir. Recibió una ovación de pie. Pero no por su escritura. Por su valentía. A la mañana siguiente, antes de irse, le dejó un sobre a la coordinadora del centro social donde trabajaba Daniel. Dentro había una carta sin despedidas ni promesas, solo una nota manuscrita: gracias por ser mi hogar, aunque sea por un tiempo. Que sigas siendo un refugio donde quiera que estés. Y eso fue todo. Cerró las puertas del pasado con manos firmes, ojos secos y una lucidez que solo conocen quienes han vivido su propia caída. No sabía que él ya se había ido del país. No tenía ni idea de que estaba comenzando una nueva vida en otro continente. Pero no necesitaba saberlo. Porque ahora, por fin, su historia ya no influía en el curso de la suya. En su nueva ciudad, Daniel y su nueva familia vivieron los primeros meses con esa dulce mezcla de miedo y descubrimiento. Su hija crecía, la nueva escuela los cautivaba y pasaban los fines de semana en parques desconocidos, mercados llenos de nuevos olores, calles con idiomas diferentes. Su pareja encontró trabajo en una editorial local y, poco a poco, adaptó sus proyectos a las demandas locales. A veces, leía artículos en la prensa de su país natal y veía el nombre de Lara mencionado como referencia en crónicas emotivas. Una leve sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Era un reconocimiento merecido. Pero eso era todo. Nunca hubo contacto, ningún intento de acercamiento. No por falta de empatía, sino porque hacía tiempo que se había pasado página. Pasaron los años. La niña creció. La vida continuó. Lara también encontró nuevos afectos. Nada intenso ni definitivo. Pero suficiente para evitar que se sintiera marginada. Aprendió a compartir su vida sin depender, a ofrecer amor sin esperar nada a cambio. Tenía amigos de verdad, lectores fieles, una agenda llena, pero un corazón ahora más cauteloso, más honesto consigo mismo. A veces la invitaban a hablar de fidelidad emocional, y ella decía con naturalidad: traicioné a quien más me amaba. Y lo perdí todo. Por eso hoy sé reconocer el valor de cada vínculo. No era una confesión, era una advertencia. Muchos salían de sus charlas en silencio, conmovidos, reflexionando sobre cuánto desprecian los gestos sencillos que mantienen vivo un amor. Una mañana de primavera, recibió una carta. Escrita a mano, con letra infantil. Era de la niña. La hija actual de Daniel. La niña explicó que había leído un libro de Lara por casualidad en la biblioteca de la escuela, reconoció el nombre de la autora y quería darle las gracias. Dijo que su madre y Daniel nunca habían hablado mal de ella. Que sabía, de alguna manera, que Lara era parte de la historia de amor que ayudó a forjar al padre que tenía hoy. Y, al final, dijo: gracias por hacerle sentir, aunque doliera. Es el mejor padre del mundo. Y solo es así porque ha sentido tanto. Lara lloró. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, sintió que el ciclo finalmente había terminado. Y aquí termina esta historia. Sin finales de cuento de hadas. Sin reconciliaciones forzadas. Sin venganza. Solo con cada personaje donde merece estar. Él, amando de verdad, cuidando de una nueva familia y siendo un ejemplo a seguir para una nueva generación. Ella, aprendiendo a amarse de nuevo, a mirarse con honestidad y a enseñar a otras mujeres que la traición, además de herir al otro, también destruye al agresor. Y la niña, creciendo entre dos adultos que, a pesar de sus cicatrices, decidieron seguir adelante sin albergar odio. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, nos encantaría saberlo. Si te conmovió o aprendiste algo de esta historia, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta en el futuro. Esta narrativa es un poderoso recordatorio de que la traición destruye no solo parejas, sino futuros enteros. Rompe la confianza, destroza planes, reduce promesas a cenizas y deja cicatrices que ni siquiera el tiempo puede borrar por completo. Un segundo de error puede costar años de amor verdadero. Y al final, el infiel casi siempre se pierde a sí mismo. Recuerda,
Este canal no admite ningún tipo de traición. Aquí defendemos el amor limpio, el respeto mutuo y las relaciones basadas en la verdad. Hasta la próxima historia.